Hoy tenemos una charla de salón sobre política europea desde aquí Estonia con el gallego Luis, mientras que en otras conversaciones con él y con la gente que he traído al podcast pues acostumbramos a estar muy de acuerdo en muchos puntos. Y ya tocaba por fin traer a un invitado con el que pudiera hacer yo de abogado del diablo de una forma cómoda y desenfadada y no estar de acuerdo con él. Aún así nos lo hemos ido hecho venir bien, así que ha sido todo muy civilizado, así tomando un té rojo de bayas de estos. Así que nada, que sin haceros esperar más, abrimos la puerta al salón para hablar de política. Bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja. ¿Por qué ahora todo el mundo está diciendo que Europa es malo? Que todo el mundo está en contra. ¿No era algo súper bueno? Bueno, yo creo que un poco el nacionalismo esto de los estados, ¿no? Que hay que superar porque los sistemas de comunicación, sobre todo no hay una más media europeo que nos proyecte una idea global de Europa, entonces cada uno vive un poco recluido en su mundo, ¿no? Entonces esto afecta muy negativamente a la visión global en la sociedad, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿por qué querríamos tener una visión global de Europa en este sentido? ¿No hay algo malo en que haya pequeños países o cosas así? Porque la idea de Europa inicialmente, ¿cuál era? ¿Por qué se unió todo esto, todos estos países? Bueno, en la Europa surge la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, un poco para evitar guerras, ¿no? Que no se volviera a repetir la Segunda Guerra, ¿no? La catástrofe que fue esto. Entonces surgió ahí, sobre todo en los años 50, y era un proyecto muy utópico y sigue siendo utópico porque la Unión Europea es algo que no existe en ningún otro lugar en el mundo. Es algo increíble, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, la misma moneda, que no haya fronteras, que puedas vivir donde te da la gana. No sabemos ni lo que tenemos, la verdad, y lo valoramos mal porque no somos conscientes de las virtudes que tiene la Unión Europea. ¿Cuáles son estas virtudes? ¿En qué pasa? ¿Que hay menos burocracia entre países, por ejemplo, o cosas así? ¿Cuál sería? Porque yo, si me fijo ahora en la Unión Europea, veo que los más ricos y los más perspicaces como Andorra, Suiza y Noruega, pues no son parte de la Unión Europea. Tienen los tratados estos, que puedes navegar, ir ahí tranquilamente y todas esas cosas, pero siguen teniendo su propia moneda. Y si son países que son tan aventajados en muchos sentidos, estado de bienestar y estas cosas, y no quisieron unirse en la Unión Europea, yo creo que por algo sería, ¿no? Algo vieron ahí que dijeron, aquí perderemos nosotros. Bueno, ellos sopesan obviamente sus virtudes y evidentemente Noruega es un país con muchos recursos, muy rico, y si entra en la Unión tendrá que poner muchos fondos para compensar a las zonas más pobres, ¿no? De todas formas, Noruega está en el espacio económico europeo, es decir, y contribuye también al presupuesto comunitario de alguna manera, igual que Suiza, porque Suiza está en el Schengen, ¿no? Espacio Schengen, es decir, sí. Entonces, bueno, ellos también contribuyen, tienen acuerdos, etcétera. ¿Qué pasa? Es un modelo flexible donde cada uno está donde quiere estar, se permite la autodeterminación, no estás por obligación, estás porque te interesa o porque quieres. Si no quieres estar, pues te marchas, como hicieron ahora los británicos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las virtudes? Pues las virtudes son muchísimas. Por ejemplo, tú como ciudadano europeo tienes una serie de derechos, ¿no? Que es la Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es decir, a ti si tu gobierno de tu país te mete un follón o suspende tus derechos, tú tienes tus derechos garantizados a nivel de un estamento superior que es Europa. Es decir, hay una Carta de Derechos Fundamentales, lo podéis buscar en internet, y esto está garantizado a nivel de toda Europa. Es decir, nosotros tenemos también, aparte de tener la ciudadanía de nuestro país o nuestra sociedad, nuestro estado, tenemos la ciudadanía europea, y la ciudadanía europea está incluso por encima de la ciudadanía de los estados. Por tanto, ningún estado puede subrogar o subyugar nuestros derechos fundamentales, porque iría contra la ciudadanía europea. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, porque no se podría hacer algo similar de forma global y que algunos países firmaran y otros no, porque tiene que haber una Europa que exija esto. No podría hacer, si esto es tan importante y es el beneficio principal,
Bueno, hay muchos, ese es Sí, uno. vale. O sea, simplemente vendría a ser un nombre chulo que se le daría para poner todas estas ventajas en un mismo abanico, a lo mejor. No entiendo lo que quieres decir. O sea, con un mismo abanico me refiero a que lo llamamos Unión Europea y entonces ponemos todas estas ventajas. ¿Por qué no podrían unirse, yo qué sé, países de fuera de Europa, del continente europeo? Sí, o que se podría hacer una unión global, ¿no?, de todo el planeta, pero eso a día de hoy no es muy funcional, porque no, primero que ya no sería, digamos, practicable a nivel técnico, y segundo porque no todo el mundo está en las dinámicas. Tú, para entrar en la Unión Europea, tienes que cumplir una serie de criterios a nivel de derechos humanos, a nivel de, es decir, desarrollo económico y tal. Es decir, no vale cualquier país, ¿no?, porque si no desestructuraría mucho. Aún así, la Unión Europea está muy desestructurada porque hay los países del este que entraron, o mismo los estados del sur, que no son igual que lo del norte. No es fácil, es un conglomerado de tantas culturas y tantas sociedades que es difícil encajar todo esto, ¿no? Pero claro, lo ideal sería una unión más global. Ahora, yo soy nacionalista europeo, yo no soy nacionalista de ningún otro sitio, pero sí europeo, porque me parece increíble lo que es Europa, el potencial, la utopía que supone esto, a nivel de, bueno, pues unión de pueblos, de culturas, de lenguas, todos unidos, y me parece maravilloso. Sí, pero no sé, de alguna manera hay algunos que se benefician más que otros, ¿no? Yo vendría a pensar incluso los países pobres que están dentro de la Unión Europea son los que se benefician más. O sea, por todas las subvenciones que los países ricos están pagando. Entonces, realmente esto es viable, no es una especie de comunismo de que los ricos van a pagar ahí a los pobres y por eso los pobres se han unidos, ¿o qué? Bueno, esto lo hablamos un poco el otro día, ¿no? Son mecanismos de solidaridad, es decir, como hay los impuestos, los que ganan más pagan más impuestos, los impuestos son progresivos, ¿no?, en las sociedades, pues los que en claro, la Unión Europea también hay mecanismos de un poco ayudar y también para equilibrar un poco todo, ¿no? Claro, pero entonces, ¿qué aportan estos países? Por ejemplo, sé que, por ejemplo, Bulgaria es el que tiene más déficit de todo y el que está peor de la Unión Europea, que de todas las subvenciones que se llevan, en este sentido, ¿cuál es el beneficio para el resto de comunidad? Porque esto tiene que ser, o es recíproco en teoría, bueno, ¿no? Hay varios beneficios. Uno de los beneficios es crecer Europa como proyecto importante a nivel global, que puede compensar a China, puede compensar a Brasil, a Estados Unidos, a estos países más grandes, a Rusia. Entonces, cuanto más grande sea la UE, más fuerte es a nivel geopolítico mundial, ¿no? Y entonces y también es una riqueza, es decir, el hecho que entre Bulgaria o cualquier otro país, ¿no?, o nación con Estado o sin Estado, pues enriquece la Unión Europea desde el punto de vista cultural, más culturas, más lenguas, más diversidad. Pero al fin y al cabo, el lema de la Unión Europea precisamente es unidad en la diversidad, ¿no? Es decir, la diversidad es buena para la Unión Europea, es un concepto que hace parte de la cultura política de la Unión Europea desde el principio, ¿no? Pero ¿qué me impediría a mí, por ejemplo, ir a Bulgaria si no fuera parte de la Unión Europea? Igualmente lo tienes ahí, o sea, estás en que te enriqueces tú desde España teniendo a Bulgaria en la Unión Europea, por ejemplo. Porque igualmente si no lo tuvieras, yo por ejemplo he vivido en Rumanía, que me parece que no está en la Unión Europea, me puedo enriquecer igual si voy ahí a vivir un tiempo, ¿no? Pues ¿cuál es la excusa en este sentido? Bueno, la excusa es de hacer parte del proyecto europeo, es una idea, es un concepto mental, ideológico, como todo es concepto ideológico. Un Estado, España es un concepto ideológico, es una creación mental, tampoco es nada. España o Cataluña o Galicia, todo es concepto ideológico. Me gusta más esta conversación porque se ve que tú eres más pro y yo estoy más ahí haciendo de abogado del diablo, ¿sabes? Pero claro, yo te comento esto porque ahora mismo, por ejemplo, el Reino Unido ha dicho, pues ahora ya no somos Unión Europea, y entonces que es un inicio de que empezará a deshacerse y a hacer piececitas de Unión Europea y volverá como antes, ¿o cómo ves el futuro? En el Reino Unido, sabes que hubo una campaña muy política del UKIP de extrema derecha, y quien votó en contra de la Unión Europea fueron sobre todo los viejitos en las zonas más rurales. Por ejemplo, en zona de Londres arrasó el Remain, ¿no? La juventud toda votó a favor de la Unión Europea, que es el futuro, la juventud, ¿no?
Los viejitos votaron en contra un poco por esta cuestión del populismo, de miedo a los inmigrantes, y como si los inmigrantes fueran allá a quitarle el trabajo o algo, ¿no? Cuando están creando riqueza. Y fue un resultado muy ajustado, a pesar de que Estados, creo que fue 49-51 o algo así. Pero independientemente de esto, salió el sí, ya no son Unión Europea. Bueno, el Reino Unido siempre sabemos que siempre fue un poco por libre, ¿no? Siempre ya no estaban en Schengen, tenían su moneda, la libra, no querían, eran siempre reticentes a integrarse en la UE. Históricamente ha sido muy refractario a la Unión Europea, lo sabemos, ¿no? No es de ahora. Vale. Entonces ha sido esta por los pelos. Han perdido, que están, bueno, mucha gente en el Reino Unido está súper arrepentida y ha sido un puto desastre para la sociedad, y mucha gente te lo dice, ¿no? No es... Porque yo creo que para ellos hoy, en la geopolítica global, el mundo globalizado, no puedes andar tú por libre el Reino Unido. Tenemos que estar unidos, y esto es bueno para nuestra economía, para nuestros... Ahora, para competir en el escenario global o tener peso, más que nada. Yo soy más que pro países pequeños y divididos. Y creo que en esto está en la unión, porque entonces, como más diversidad hay en el mundo, menos, más tolerante eres también, porque la tienes al lado de casa. Es decir, imagina que Cataluña se divide en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Lo tienes al lado de casa, son 4 países distintos. Te lo pongo como algo utópico, que esto no va a pasar, ¿vale? Pero... del mismo modo que me comentabas los beneficios de la Unión Europea, no entiendo por qué los países no pueden firmar estos beneficios por libre, sin decir vamos a hacer una Unión Europea, que ya decíamos en el último podcast que esto también es algo imaginario, ¿no? ¿Por qué los países no lo pueden firmar por independiente y ya está? Y tener a lo mejor políticas más liberales que permitan el comercio con los otros estados, los otros países, de una forma más abierta y sin tantos problemas. Porque, por ejemplo, ahora el Reino Unido no es parte de la Unión Europea, pero yo sigo teniendo ahí mi cuenta bancaria, puedo viajar ahí sin problemas, sé que mis derechos están protegidos cuando viajo ahí y tal, no por no ser de la Unión Europea, o cuando voy a Suiza o Noruega me siento desprotegido, que yo como ciudadano no valgo nada. Evidentemente hay unos derechos humanos universales, y cada país tiene sus derechos regulados, pero tú como ciudadano europeo tú no puedes vivir ahora permanentemente en el Reino Unido, ¿eh? Sí, pero eso... tener un visado y unas condiciones de entrada muy estrictas, no vale así ir allí como ahora, que te vienes para Estonia y vives aquí como si estuvieras en Barcelona, ¿eh? Sí, pero ¿cuál es el problema si quiero ir, yo qué sé, de turismo unos meses incluso? De turismo nada, también puedes ir hasta China o donde quieras, claro, pero no estamos hablando de eso, hablamos de algo mucho más potente, mucho más... por ejemplo, el 50% de las leyes que se aprueban en el Parlamento español o en el Parlamento catalán, ¿no? En el fondo no son leyes, son transposiciones de directivas de la Unión Europea. La Unión Europea establece una directiva y después los parlamentos tienen que transponer eso para su legislación interna, pero todo viene de Europa. Y cosas que a lo mejor piensas que tú tal, pues el parlamento tal, pues esto resulta que es una directiva europea que obliga, por ejemplo, a los móviles a tener el cargador tal, o el tamaño de las camas, de los colchones, que tienen que medir 1,35, o los coches tienen que llevar, pues no sé, una luz arriba, miles de cosas, ¿no? Se calcula que aproximadamente el 50% de la legislación que nos afecta deriva de la Unión Europea. Entonces, estamos conformados por la Unión Europea, y evidentemente hay unos criterios, hay unas elecciones europeas al Parlamento donde la gente vota también, es una representación democrática que se puede mejorar, obviamente. Ha sido muy discutido esto porque a veces el Parlamento no tiene tantos poderes, aunque ha mejorado últimamente desde el Tratado de Lisboa. Debería tener más poderes para legislar, porque está el Consejo Europeo, que es la representación de los estados, y ahí los estados tienen cierto poder, aunque cada vez menos, felizmente, ¿eh? Vale, es una representación directa a través del Parlamento Europeo. ¿Cuál sería la diferencia entre Unión Europea y Naciones Unidas, por ejemplo, que es como más global y también intenta contener unos derechos humanos y estas cosas? ¿No podría ser las Naciones Unidas que se copiara de la Unión Europea, pero con una ambición más globalizada del mundo entero, en vez de solo el continente europeo? Bueno, sí, quizás el mundo camine. Eso es un poco la filosofía de gente como Soros, George Soros, esta gente, que quizás el mundo camine cara ahí, evidentemente. La Unión Europea ya se está copiando en muchos sitios. Han inventado el Mercosur en América del Sur, en Asia hay también una cierta
En los países asiáticos hay una especie de Unión Europea, han copiado. Es un modelo que se ha exportado mucho. De hecho, Europa siempre ha exportado todo, porque ha exportado el capitalismo, es un invento europeo, el comunismo es un invento europeo, los propios estados, las naciones es un invento europeo, etcétera, etcétera. Y lo que hablaste antes de Cataluña, hombre, si hay en Girona una gente que quiere ser independiente, pero ha habido una reclamación en Girona para ser independiente. Te lo ponía como ejemplo utópico de que si se separaran y hubiera países más pequeños, pero a la vez se mantenían unas buenas conexiones, no veo... yo lo veo como más viable, porque como menos burocracia hay, al fin y al cabo los países que más admiramos, que son menos corruptos y todo eso, son los países del norte, que todos tienen unas características que son entre 5 y 10 millones de personas. Parece que como más pequeño se sigue una tendencia de más manejable. Lo mismo pasa con Nueva Zelanda. Por eso hay dos teorías que a mí me interesan mucho, que es esta teoría de la unión, la teoría de la unión que tú comentabas, más que nada porque el libro de Sapiens también lo comenta, que parece que todo va en dirección a una unión, pero yo creo que esta unión puede ser desde un punto de vista diversa en este sentido, de como más dividida mejor, porque es la otra teoría que quería comentar, que es la teoría de la disipación, que vendría a ser que todo tiene tendencia a irse más pequeño. De hecho, si miras la entrada a Wikipedia de todos los países que se independizan, cada 10 años más o menos hay un país que se independiza del mundo. La tendencia, sí. Sí, la tendencia parece que es países cada vez más pequeños, pero entonces, claro, ahora mismo en la Unión Europea, el Reino Unido se ha ido, y yo creo que, claro, su ambición es los países del continente europeo, ¿no? Porque no se podría hacer una especie de Naciones Unidas, pero con las ideas de la Unión Europea, para que todos los países pudieran ser libres, pero al mismo tiempo, pues firmaran este tratado para que aún fuera más fácil, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, las Naciones Unidas existe. Fue también después de la segunda, no sé si la primera, la Sociedad de las Naciones, y por las Naciones Unidas nació, ¿no? También nació un poco para evitar guerras. Es un modelo que pasa, es un modelo mucho más global y mucho menos ambicioso que las Naciones Unidas no es simplemente regula ciertas cuestiones del derecho internacional y tal. La Unión Europea hoy por hoy es casi un Estados Unidos, un Estado federal, ¿no? Donde hay un poder legislativo, un parlamento, un gobierno europeo, una comisión, tal. Es decir, no es cualquier cosa la Unión Europea. ¿Y por qué no dejan quebrar a los países que tienen que quebrar? ¿A cuáles países te refieres? Yo creo que España inminentemente están ahí, bueno, voy a hablar en plural, estamos ahí chupando un poco del bote europeo, ¿no? Sacando ahí el dinero que hace falta y mamando de la teta europea, por eso digo, es como cuando España salva a los bancos, en mi modo de verlo. No me creo eso de too big to fail, ¿no? Demasiado grande para quebrar. Si has quebrado porque es administrado mal, es lo que debes hacer, quebrar, aceptarlo y remodelarte totalmente. Si la Unión Europea no deje que los países quiebren por su management malo, entonces ¿cómo van a salir del bote si les vas pagando las salidas y los rescates todo el rato? Entonces no creo realmente en esto, que los ricos vayan tirando dinero ahí, los países ricos vayan tirando dinero ahí, y entonces los estados no puedan reinventarse, porque claro, se acomodan, bueno, ya no salva la Unión Europea, es como España salvando los bancos, o bueno, los bancos han fallado en la crisis de 2008, vamos a pagarles el rescate, ¿no? Lo que tendría que pasar es que todos quiebran, entonces se tienen que reinventar y ganarse la confianza de la gente estos nuevos modelos de negocio. Por eso, ¿por qué Alemania y los países europeos ricos entonces sacan del pozo a España o los países de los Balcanes o cosas así, cuando en verdad pues su naturaleza y su administración hace que tendrían que quebrar? ¿Por eso es bueno realmente que lo saquen de la pobreza? Bueno, obviamente que no es bueno. A ver, que hablamos, Alemania no es la Unión Europea, la Unión Europea es la Unión Europea y Alemania es otra cosa. Ya lo estoy diciendo, inyección de dinero. Inyección de dinero, Alemania contribuye al presupuesto de la Unión Europea, y la Unión Europea tiene unos órganos de gobernación que no tienen nada que ver con Alemania, aunque haya alemanes ahí, pero también hay de todos los otros países. Es la que decide. A ver, yo evidentemente concordo contigo, no se puede rescatar a estados como el español, que es un escándalo, ¿no? Que llevan desde el 86 que entraron despilfarrando dinero con 48 aeropuertos, 15.000 kilómetros de autopistas, 3.500 kilómetros de tren de alta velocidad, que tiene más que Japón o más que China, no sé, un auténtico disparo. Aún están ahora con el tren a Galicia, Madrid-Galicia.
que costó una auténtica millonada. Y que solo hay el conductor y otro pasajero. Hay un conductor y un pasajero, ¿no? Es un auténtico escándalo, y a mí me llama la atención cómo la Unión Europea no fiscalizó esto. Es decir, fue fallo de la Unión no fiscalizar. Mira, el dinero es para invertirlo en cuestiones que aporten para el futuro, innovación, investigación, desarrollo, cosas que te van a permitir ser autosuficiente en el futuro, no andar dependiendo, porque es como un niño, ¿no? Le das de comer, pero cuando acaba la comida quiere más comida, ¿no? Nunca deja de comerte. No es mejor que le enseñes al niño a comer, cómo tiene que hacer la comida, para que llegado un momento el niño se haga grande y pueda... Sí. Has salido de la metáfora del pescar y el pez y te has puesto en un charco tú mismo. Me acordé de la metáfora, pero no quería, porque ya es tan vista que un poco por cambiar, ¿no? Pero entonces, ¿que seguirán salvando estos países? No deberían. Es uno de los inconvenientes. No hay un control exhaustivo de dónde van estos fondos. Holanda dice, mira, oye, dejamos dinero, pero vamos a controlar dónde lo metes milimétricamente, y tiene que ser así, porque los políticos españoles son de baja categoría, es un desastre, ¿no? Bueno, no son los únicos, también en todos los Balcanes, por ejemplo. Bueno, ya no entro, pero por ejemplo Portugal se puso las pilas, fue rescatado hace unos años, igual que Irlanda. Y Portugal, ya sabes, lo hablamos en el otro podcast, la está petando en innovación, en pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Está poniendo mucho las pilas. Entonces yo creo que... Irlanda igual, ha mejorado muchísimo. Irlanda hoy es el país más rico de Europa en PIB per cápita. No sé si son $58.000 por una auténtica locura. Bueno, porque tienen allí las sedes de las empresas, ok, ya lo sé. Políticas liberales. Bueno, todo un conjunto, no sé si son peligros. Es otra de las cosas que me jode. Por ejemplo, los países que tienen políticas liberales es que les va bien, después viene la presión de Europa y dicen, oye, que cambiad esas políticas porque si no la gente se va de los otros estados al vuestro. El caso de Portugal, por ejemplo, que había una de estas residencias que era 0% de impuestos y ahora por las presiones de Europa lo han aumentado a 10%, que no está nada mal, pero que igualmente es esto. Malta, por ejemplo, tenía también unas residencias fiscales que eran muy aventajadas y por las presiones de Europa, entonces también han tenido que sucumbir. Y si las políticas liberales ayudan a los ciudadanos, a algunos específicos, no hacen daño a nadie. El país en concreto se enriquece más. No entiendo por qué entonces se tiene que venir la... Dirá Europa, nosotros te damos dinero para el desarrollo, tal, y después tú nos haces competencia. Tú imagínate, los alemanes... ¿Cómo competencias? Igualmente es un país de la Unión Europea. No, pero mira, los alemanes ponen dinero, los holandeses, y tú imagínate que te ponen dinero para Irlanda, y Irlanda están financiando el desarrollo de Irlanda, y entonces los irlandeses, para joder, ponen ahora los impuestos al cero. Entonces los holandeses le mandan dinero para Irlanda, y los irlandeses hacen competencia desleal poniendo impuestos a cero para que las empresas vayan todos para allí. Y dirán los holandeses, joder, aún por encima que te dejamos el dinero, aún nos haces competencia. Pero no querían que fuera algo global, que haya traspaso. Tendría que ser efectivamente a nivel de la Unión Europea homogenización de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues el IVA, toda la Unión Europea igual. Los impuestos de sociedades, toda la Unión Europea igual. Y los criterios de competencia sean otros. Es decir, por ejemplo, cómo tú inviertes en las empresas, el I+D, el desarrollo, tus potencialidades económicas reales. Pero tiene que haber una armonización a nivel impositivo de Europa. Eso está clarísimo, yo lo defiendo, obviamente. Eso yo no lo veo muy bien, porque entonces, si lo centralizas, lo que pasa es que también puede ir simplemente, o sea, se pierde más libertad en este sentido, porque entonces, ¿cuántos miembros son de la Unión Europea? ¿Cuántos estados? 28. Pues son 28 estados con el mismo IVA, los mismos impuestos, significa que acabas de perder 28 empresas, entre comillas, o oportunidades, es decir... Yo, como miembro de España, como ciudadano español, ahora puedo decidir abrir mi empresa en Estonia, y que realmente estoy a favor que se hagan la competencia entre sí, porque entonces todos pueden ir bajando estos impuestos, porque estos ciudadanos se pueden ir a estos países. No sé si me explico. Entonces, claro... Que se pueden ir, pero que se vayan por otra cuestión, no tienen que irse porque pagues 10% menos o más de impuestos. ¿Por qué no? Porque si a Estonia, por ejemplo, le funciona... Tú no has venido solo en Estonia porque has venido porque, por ejemplo, aquí te puedes abrir una empresa por internet en 2 minutos, las facilidades tecnológicas... Por el 0% de impuestos. Bueno, si fuera de 25 no lo hubiera abierto aquí. Vale, pero por eso digo que hay que armonizar
porque No, hay que armonizar. Pero entonces, si lo estás centralizando, lo que estás haciendo... Centralizando, es un acuerdo consensuado, no es una centralización. Porque es un solo acuerdo, porque es un solo IVA, un tipo de IVA, Pero un no solo... es, bueno, pero es una armonización, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con centralizar o no centralizar, es un sistema armonizado. Pero armonizado quiere Si decir... vamos a una mayor integración, tiene que ser en todo, porque no puede ser en unas cosas sí, otras no, es un desbarajuste, ¿entiendes? ¿Por qué no puede ser en otras cosas sí? Hay cosas que se verá beneficiado, sobre todo en temas económicos, de que puedas elegir, porque entonces hay esta competencia entre ellos. Entonces, y no podemos hacer, por ejemplo, como tú defiendes los impuestos bajos, pues impuestos bajos para toda Europa, entonces para que vengan empresas de todo el mundo para Europa, ¿no? No lo veo así porque si se... Bueno, no voy a decir centralizado, pero si se armoniza, como dices tú, entonces pueden estar impuestos bajos durante unos meses o unos años y después que digan, no, ahora resulta que nos toca subirlo porque hay otra recesión económica y tú te tienes que joder, mientras que si los países fueran realmente libres, entonces hay algunos que lo harán mejor. Mira ahora mismo España, que ha decidido aumentar los impuestos, mientras que los países inteligentes en la crisis del corona... Está quebrada, no Sí. tiene estructura. Pero si estás hablando de... Es un riesgo muy grande que corres si centralizas todo esto, armonizas todo esto, ¿entiendes? Que entonces algunos puedan decidir los impuestos de 28 países. No algunos, se decide entre todos consensuadamente. Hay un parlamento, hay unos organismos de decisión colegiada, ¿no? Por eso decía que yo estoy totalmente a favor de que los estados sean totalmente independientes, pero con ciertas características que sin que tengan que llamarse Unión Europea y que se busque más a sistema global, rollo una especie de Naciones Unidas, pero con copias de la Unión Europea, ¿sabes? La cultura es diferente, no puedes meter ajos con aceite con agua, es decir, la cultura Europa, tenemos una cultura muy parecida, somos europeos, hay una serie de consensos básicos, el estado de bienestar, tal, no tiene nada que ver con la cultura que hay en América, por ejemplo, yo que viví en Brasil varios años, o en Estados Unidos, Pero como, en África o en Asia, ya no te cuento, el confucianismo, los chinos, es que es un mundo aparte, son planetas diferentes. pero como ciudadanos o como personas igualmente todos buscamos lo mismo, por eso te digo que... Europa no es solo una unión económica, es una unión de hay muchos otros aspectos, cultural, lingüístico, es un proyecto muy global, muy interdisciplinar, como tú dices. No es solo economía, la economía es una parte. No estaba hablando de economía, me refiero que como personas buscamos... Para evitar guerras, para muchas cosas. ¿Pero no te interesa evitar guerras con otros países también, de que fueran de Europa? Europa evita guerras, es el mayor donante del mundo hoy por hoy, es la primera potencia económica mundial, porque a veces hablamos de Estados Unidos, de China, es que ni se compara, porque el PIB europeo es, creo que son 15 trillones de euros, ¿no? Es una puta locura, porque claro, tú sumas 500 millones de habitantes y Estados Unidos creo que tiene 300 y pico, ¿no? Entonces, y China, claro, tiene muchos habitantes, pero China en términos de PIB per cápita es ridículo, es un país pobre, ¿no? Es decir, por muchos habitantes que tenga. Entonces, hoy por hoy Europa es la primera potencia mundial, pero con mucha diferencia económica. ¿Qué pasa? Tiene que ponerse las pilas a nivel de la innovación, porque nos comen las papas. Hay que dejarse de los trenes de los 48 aeropuertos, de tonterías, y ponerse las pilas en cosas importantes. Eso ya. Por eso yo apoyo mucho. Ahí Galicia tiene que meterse con Portugal. Para nosotros es importante ahí. Independizarse de España, pero no como país, sino para unirse a Portugal. No, yo defiendo la independencia de Galicia, creo que le iría mucho mejor económicamente, porque tiene un potencial grande ahí, ¿no? Pero bueno, eso es una decisión que tienen que tomar los gallegos mayoritariamente en referéndum o lo que sea. Ahora, entonces, ¿cómo va esta idea? Esta idea no va dentro de la unidad, de la idea unitaria que decías al principio. No, porque yo soy totalmente europeísta, es decir, yo defiendo una Galicia a tope con la Unión Europea, ahí 100%, es decir, colaborando a tope, contribuyendo y... Bueno, esto daría ya para otro podcast, así que creo que de momento lo vamos a dejar aquí por hoy. Nos vemos en el próximo.